Ministerio de Educación. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a la asistencia técnica sobre la aplicación de las normas técnicas vigentes del sector de educación en proyectos de intervención. Norma técnica para primaria y secundaria y criterios de diseño para el taller de especialidad de educación para el trabajo. Mi nombre es José Rafael Zamora Ayón, trabajo en la Dirección de Normatividad de Infraestructura y para comentarles en principio que el objetivo de esta asistencia técnica es brindar orientaciones para la adecuada aplicación de la norma, para la correcta utilización de los criterios técnicos que tienen estas normas en los nuevos proyectos de infraestructura educativa, según las características específicas del proyecto y servicio educativo en el que está destinada. Hoy día tendremos como expositores a la arquitecta Pamela Jara y al arquitecto Pedro Valdión. En primer lugar, tendremos las palabras de bienvenida a cargo del director de la Dirección de Normatividad de Infraestructura, doctor Víctor Martínez, a quien le damos la bienvenida en estos momentos. Adelante, doctor. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los participantes, especialistas de las direcciones regionales de educación, de las unidades de gestión educativa local. Reciban el saludo de la Dirección de Normatividad e Infraestructura Educativa, DINOR, que pertenece a la Dirección General de Infraestructura Educativa, DGIE, del Ministerio de Educación. Nosotros tenemos programado nuestras asistencias técnicas. Esta es la segunda asistencia técnica que estamos desarrollando y con nuestros arquitectos, expositores que van a desarrollar nuestra norma técnica para la presente exposición. Le damos la bienvenida. Hay algunas recomendaciones que queremos dar. Que es importante que realicen el registro de asistencia. Asimismo, el medio de comunicación para la presente asistencia técnica es el chat de la sala y asimismo es importante y se les requiere que puedan ayudarnos con el registro con el llenado de la encuesta de satisfacción, lo que nos va a permitir poder que ustedes puedan descargar el PPT de la presentación. Bueno, agradecerles su participación a todos los presentes. Estamos nosotros acá para poder asistirlos de manera a través de esta exposición. Sin perjuicio de ello, nosotros como Dirección de Normatividad realizamos también absolvemos consultas a través de nuestro correo institucional y asimismo también a través del sistema de gestión interna de Minedu, que es el SINAT. Quedamos siempre solícitos a cualquier consulta o a cualquier incógnita que ustedes requieran que nuestro equipo técnico pueda absolver. Muchísimas gracias y bienvenidos a esta asistencia técnica. A continuación, vamos a dar una breve preámbulo a lo que son la aplicación de las normas técnicas de infraestructura educativa. En principio, la Dirección de Normatividad e Infraestructura que tiene a su cargo esta asistencia técnica es una unidad orgánica, órgano de línea de la Dirección General de Infraestructura Educativa. La Dirección General tiene 3 direcciones a su cargo. La Dirección de Planificación de Inversiones, que ve el tema de la formulación, propuestas y supervisión de las políticas y planes de inversión pública. La Dirección de Saneamiento Físico-Legal y Registro Inmobiliario, que ve el tema de la titulación de los inmuebles a favor del Ministerio de Educación. Y nosotros, la Dirección de Normatividad de Infraestructura, cuyas siglas son DINOR, nos encargamos de formular, difundir y brindar asesoramiento sobre la aplicación de los documentos normativos de diseño y planeamiento arquitectónico y urbanístico. Estas funciones están establecidas en el ROF del Ministerio de Educación. ¿Qué hacemos como Dirección de Normatividad? Ya se ha repetido
que formulamos, actualizamos y difundimos las normas técnicas para el diseño de infraestructura educativa. Asimismo, elaboramos guías y documentos de trabajo para el diseño de la infraestructura educativa sobre temas más específicos, además de atender las consultas de manera general que se hagan a nuestra, sea por vía correo electrónico o a través de oficios o expedientes. ¿Qué no hacemos? Nosotros no elaboramos ni revisamos normas de sectores distintos a educación, no revisamos expedientes técnicos y no emitimos opiniones sobre temas que no están vinculados con la normatividad de infraestructura educativa. ¿Cuál es la base legal para la formulación de documentos normativos? Tenemos diferenciados en color gris lo que es la norma madre para todo lo que es infraestructura, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones, y las normas del sector, empezando por la Ley General de Educación, el PCN, el Currículo Nacional de Educación Básica, el Plan Nacional de Infraestructura Educativa 2025, así como los lineamientos para la organización y funcionamiento de los espacios educativos de la educación básica regular, además de las disposiciones para el proceso de racionalización en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. Estas normas son insumos para la formulación de los documentos técnicos. ¿Qué documentos tenemos vigentes en este momento? Las normas, como normas técnicas, tenemos la norma Criterios Generales de Diseño, que es la que abre a todas las normas de infraestructura del Ministerio de Educación. Es aplicable a todos los servicios educativos, tanto de la educación básica como la educación superior. Están incluidos la norma de nivel inicial, primaria y secundaria, para colegios de alto rendimiento, institutos de excelencia, la norma para básica especial, para superior pedagógica, para mobiliario escolar de la educación básica regular, la norma para superior tecnológico y la norma para ambientes de servicios de alimentación. Asimismo, tenemos documentos, guías, son referenciales, como la Guía General de Mantenimiento, la Guía Específica de Componentes de Mantenimiento, la Guía para el diseño de los talleres de especialidad de la EPT, así como también la Guía de Diseño Bioclimático. ¿Cuál es el alcance y ámbito de aplicación de las normas técnicas vigentes? Estas normas son aplicables a todas las nuevas intervenciones en infraestructura de las instituciones educativas. Vale decir que no es exigible que la infraestructura existente se adecue a las disposiciones señaladas en la norma técnica. O sea, no es obligatorio que se tengan que adecuar, pero, digamos, si es posible que se puedan acoger en lo que signifique brindar un mejor servicio educativo. ¿Cómo es la jerarquía normativa? En primer término tenemos la norma A040 Educación, que es una de las normas que integran el Reglamento Nacional de Edificaciones, una norma emitida por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y en su artículo segundo dispone que esta norma se complementa con las normas específicas que desarrolla el Ministerio de Educación y otras entidades competentes en concordancia con los objetivos y políticas nacionales de educación. A continuación, dentro de las normas del Ministerio tenemos la norma de criterios generales de diseño para infraestructura educativa, cuya versión actualizada es del presente año. Y ya fue desarrollada en una asistencia técnica anterior. A continuación vienen las normas técnicas específicas, como es el caso de la norma criterios de diseño para locales educativos de nivel inicial, la norma técnica para educación primaria y secundaria que vamos a desarrollar en esta oportunidad, la norma técnica para criterios de diseño de educación básica especial, entre otras. Y en un tercer término dentro del Ministerio de Educación tenemos las guías, documentos guías como la Guía General de Mantenimiento y la Guía para EPT,
y la Guía de Diseño Bioclimático, entre otras. El marco, digamos, dispone que el marco general normativo para las edificaciones lo da el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del Reglamento Nacional de Edificaciones. Como ya lo hemos dicho, se complementa con las normas del sector, en este caso el Ministerio de Educación. Reiteramos, la norma de regulación general y las normas de regulación específica, además de las guías que son referencias para el desarrollo de algunos componentes o de la infraestructura o algún servicio en particular. En esta oportunidad vamos a tratar una norma de regulación específica, que es la norma técnica de criterios de diseño para locales educativos de primaria y secundaria. Asimismo, la guía de diseño para el taller de especialidad de educación para el trabajo. A continuación, les dejo con la arquitecta Pamela Jara, quien va a desarrollar la norma técnica criterios de diseño para locales educativos de primaria y secundaria. Adelante, arquitecta. Muchas gracias, Rafael. Buenas tardes con todos. Mi nombre es la arquitecta Pamela Jara y ahora vamos a tratar sobre la norma técnica de criterios de diseño para locales educativos de primaria y secundaria. Para mejorar la conectividad, entonces voy a proceder a apagar mi cámara. Siguiente, por favor. Bien, la norma técnica está compuesta por 6 títulos y 4 anexos. Y para el desarrollo de esta presentación vamos a tratar los títulos del 2 al 5. Siguiente, por favor. Respecto al objetivo de la norma, tenemos que indicar que ésta establece criterios de diseño y además es aplicable a las nuevas intervenciones en infraestructura de instituciones educativas públicas de gestión directa, públicas de gestión privada y de gestión privada de las instituciones educativas de primaria y secundaria. Siguiente, por favor. Bien, como cuestión previa, hay que indicar que la norma técnica establece características mínimas de los terrenos para instituciones educativas públicas y privadas. Ahora, hay que tener en cuenta que las disposiciones establecidas en la norma técnica también se complementan con lo señalado en las normas técnicas de criterios generales y el RNE, de acuerdo a lo indicado anteriormente. Para el caso de las instituciones educativas públicas, la norma establece 3 tipologías de terreno y las condiciones de cada uno de ellos. Entre estos tenemos al terreno tipo 1, los que cuentan con parte del programa arquitectónico dentro de los linderos y usan el equipamiento del entorno solo de los usos indicados de la norma técnica, los cuales se encuentran en el cuadro de la parte inferior izquierda. Asimismo, hay que tener en cuenta las disposiciones emitidas también por la norma técnica de criterios generales que establecen consideraciones para definir y delimitar el equipamiento del entorno a utilizar, ¿no? Entonces, es necesario complementar esta información. Ahora, respecto al terreno tipo 2, son los que cuentan con la totalidad del programa arquitectónico dentro de sus linderos y estos terrenos no tienen posibilidad de ampliación. Mientras que en los terrenos tipo 3 son los que cuentan con la totalidad del programa arquitectónico también dentro de sus linderos, pero estos terrenos cuentan con áreas disponibles para futuras intervenciones y o equipamiento para compartir con otras instituciones educativas. Ahora, sobre este último punto, respecto al equipamiento para compartir con otras instituciones educativas, hay que mencionar que esa condición se puede dar en instituciones que son núcleos deportivos. Siguiente. Además, entre otras consideraciones, la norma técnica establece el porcentaje de áreas mínimas para cada tipo de terreno. En caso las normas específicas de cada gobierno local o regional no lo precisen. Ahora, también establece criterios para la ubicación de zonas de seguridad. Y, por ejemplo, solo en el caso de los terrenos tipo 1, las zonas de seguridad pueden encontrarse fuera de los linderos del terreno. Siguiente, por favor.
Para el caso de las instituciones educativas privadas, se determina que los terrenos deben cumplir con las condiciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad indicados en los principios generales de diseño de la norma técnicas generales, el RNE u otra. Además, para el caso de instituciones educativas privadas, el programa arquitectónico puede implementarse dentro del lindero de la institución o hacer uso del equipamiento del entorno, ¿no? Entonces, en este caso, a diferencia que instituciones educativas públicas, no se establecen tipologías de terrenos para los privados. Siguiente, por favor. Asimismo, la norma técnica desarrolla áreas referenciales de los terrenos tipos 2 en función al número de secciones, números de pisos y nivel educativo o servicio a brindar. Siguiente, por favor. Estas áreas referenciales pueden ser utilizadas para definir si el área del terreno en la cual se va a intervenir puede albergar todo el programa arquitectónico requerido por la institución educativa. Por otro lado, esta información también puede ser útil para la búsqueda de terrenos para implementar nuevas instituciones educativas. Siguiente, por favor. Bien, ahora también es importante indicar que el diseño de la infraestructura debe cumplir con las disposiciones del RNE y las normas técnicas elaboradas por el MINEDU, tales como la norma técnica de criterios generales, la cual es la norma que establece disposiciones de carácter general, y las normas técnicas específicas del nivel primaria y secundaria, la cual a su vez recoge las disposiciones de otras normas técnicas elaboradas por la DINOR, como por ejemplo la norma técnica de mobiliario y la norma técnica de servicios de alimentación. A su vez recoge las disposiciones de otros documentos normativos elaborados por el MINEDU, como los lineamientos para la organización y funcionamiento pedagógico de espacios educativos de educación básica regular, en cuyo documento se indica cuáles son las actividades que se realizan en estos ambientes, también indica alineamientos de ubicación, organización de los mismos, y entre otras normativas también encontramos la norma de racionalización de plazas docentes y otros. Siguiente, por favor. Bien, entre estos criterios de diseño se encuentran el de niveles de pisos de edificación. Para instituciones educativas públicas, el número máximo de pisos lo determinan los gobiernos regionales y o locales. No obstante, la altura no debe exceder los 4 pisos de acuerdo a lo señalado por la norma técnica. Ahora, para el caso de instituciones educativas privadas, el número máximo de pisos lo determinan los gobiernos regionales y o locales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso de contar con una institución educativa privada cuyo certificado de parámetros indique que se puede construir hasta 5 pisos, en caso de que lo requiera el proyecto, se podría implementar hasta 5 pisos. Siguiente, por favor. Bien, por otro lado, para el diseño de los ambientes se debe tener en cuenta como consideraciones previas las características de las actividades educativas, la identificación de los usuarios y las características y cantidad de mobiliario y equipamiento educativo. Siguiente, por favor. Para el dimensionamiento de los ambientes se debe considerar el índice de ocupación según corresponda, establecido en la norma técnica y los rangos indicados por cantidad de estudiantes. Para el caso de instituciones educativas públicas, se debe considerar la demanda proyectada en la fase de formulación y la cantidad de estudiantes señalado en la norma de racionalización de plazas docentes. ¿Cómo hacemos el cálculo? Tomemos esta demanda proyectada en la parte superior derecha como ejemplo para una institución educativa del nivel secundaria GER en zona rural.
De acuerdo a la norma de racionalización de plazas docentes, que pueden ver en la parte inferior derecha, que es un extracto, para el nivel secundario polidocente completo en zona rural, le corresponde un número de 25 estudiantes por aula, el cual puede variar en más o menos 5 alumnos, es decir, se puede contar con 20, 25 o 30 estudiantes. Ahora, respecto a la demanda proyectada, al año 10, vemos que las aulas varían entre 20 y 22 alumnos, lo cual se encuentra dentro del rango señalado por la norma de racionalización. Entonces verificamos que esta información es correcta y luego buscamos el rango de 20 a 22 alumnos en el cuadro de la norma técnica, que es el cuadro de la izquierda, y vemos que para dimensionar el aula le corresponde multiplicar 25 por el IO. Siguiente, por favor. Ahora, respecto a los ambientes en los que se van a desarrollar actividades de institución educativa, hay que mencionar que estos ambientes pueden ser clasificados en básicos o complementarios, según su tipología. Además, hay que indicar que por ambiente la norma técnica desarrolla fichas técnicas en el cual se establece el índice de ocupación por ambiente, el esquema referencial del ambiente, como por ejemplo en la parte derecha, las instalaciones requeridas y la dotación referencial de mobiliario. Hay que recalcar que este esquema es referencial y puede variar de acuerdo al requerimiento pedagógico de la institución educativa. Ahora, para las aulas hay que mencionar que se cuenta con dos tipologías, las aulas con sistema fijo y las aulas con sistema de rotación. Las aulas con sistema de rotación son mayormente utilizadas en GEC y estas pueden ser utilizadas por más de un grupo etario, por lo que se debe tener en cuenta que el mobiliario debe ser regulable en la altura. Para el dimensionamiento de las aulas se establece un índice de ocupación de 2 metros cuadrados para las aulas del servicio educativo polidocente completo, que cuente con mobiliario perimetral en 2 lados, como se encuentra en el esquema del ejemplo. En casos excepcionales, que no se cuente con mobiliario perimetral o en un solo lado, puede considerarse un índice de ocupación de 1.67 metros cuadrados, pero se debe prever un lugar cercano que garantice el acceso y disponibilidad a los recursos educativos. Ahora, por el contrario, para el servicio multigrado rural, el índice de ocupación puede variar de acuerdo al requerimiento pedagógico, por lo cual los programas que se señalan en la norma técnica para multigrado rural se considera un índice de ocupación de 3 metros cuadrados. Siguiente, por favor. Entonces, el ambiente debe ser flexible y debe permitir distintas configuraciones del mobiliario para el desarrollo de actividades como, por ejemplo, dramatizaciones, trabajos colaborativos, trabajos individuales, entre otros. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a las bibliotecas, hay que indicar que la norma técnica establece 3 tipologías en función del número de secciones. Además, la capacidad máxima de estudiantes y el área varía por cada una de estas. Es importante recalcar que solo para el caso de las bibliotecas las áreas son fijas por cada tipología. Es decir, que para el caso de la biblioteca tipo 1, el área va a ser 75 metros cuadrados más aproximadamente 25% de depósito, así sea la capacidad de 30 estudiantes, 25 estudiantes, 35 estudiantes, entre otros. El ambiente, además, debe permitir que varios grupos de usuarios participen simultáneamente en diversas actividades pedagógicas. Para ello, se puede establecer zonas diferenciadas para la realización de actividades como una zona de lectura libre, informal, zona de investigación, recepción de atención, entre otros, como se ve en la diapositiva. Ahora, cabe señalar que la implementación de las zonas diferenciadas o estas áreas estará en función de los requerimientos pedagógicos de la institución, por lo cual el esquema de distribución puede variar. Siguiente, por favor.
Con respecto al mobiliario, este debe facilitar el trabajo individual y colectivo, y en este caso, debido a que la biblioteca congrega diversos materiales impresos y virtuales, se recomienda considerar la implementación de equipos electrónicos, informáticos y audiovisuales que permitan que los estudiantes puedan acceder también a material de consulta en formato digital. Siguiente, por favor. Entonces, hay que aclarar de que a pesar de que la biblioteca puede contar con zonas diferenciadas, el ambiente debe sentirse como un solo espacio, permitiendo cambios de distribución del mobiliario a futuro. Siguiente, por favor. Respecto a la IP, hay que mencionar que es el espacio en donde se desarrollan actividades pedagógicas que requieren el uso de servicios TIC especializados. Para su funcionamiento, adicionalmente, se debe implementar el módulo de conectividad, el cual debe encontrarse próximo a este. El módulo de conectividad es el ambiente en el que se custodian los equipos TIC, cuenta con el servidor, tiene espacio para trabajo del personal encargado de soporte tecnológico y cuenta con espacio para el coordinador de innovación tecnológica en caso cuente con la institución educativa. Ahora, la norma técnica indica que para dimensionar el AIP se debe considerar un índice de ocupación de 3 metros cuadrados, cuya área resultante además debe destinarse el 15% aproximadamente a depósito. Con respecto al módulo, además hay que indicar que el área debe considerar el número de servidores y todos los espacios señalados anteriormente, por lo que la norma establece un área mínima de 25,80 metros cuadrados para el uso de 1 a 3 usuarios. Siguiente, por favor. Es importante recalcar que el requerimiento del ambiente de AIP está en función de la disponibilidad de plaza docente para IP señalado en la norma de racionalización de plazas docentes, de acuerdo al número de secciones de la institución educativa del nivel primaria y secundaria y como los requerimientos pedagógicos de la institución. Ahora, la norma técnica también señala la cantidad referencial de AIP en función del número de secciones. No obstante, hay que aclarar que en caso de las instituciones educativas públicas, adicionalmente a lo señalado en estos cuadros, se debería aplicar también el principio de racionalización. Siguiente, por favor. Bien, el ambiente debe ser flexible. Y debe de permitir configuraciones espaciales de trabajo en grupo, trabajos individuales con recursos TIC, entre otros. Siguiente, por favor. En ese sentido, el AIP no debe entenderse solo como un aula de cómputo, sino que es un espacio que permite el desarrollo de diversas actividades o diversas dinámicas con recursos TIC. Siguiente, por favor. Con respecto al laboratorio de ciencia y tecnología, hay que mencionar que este ambiente está destinado a actividades pedagógicas de nivel secundaria y en el caso de las instituciones educativas GEC es el ambiente complementario de las aulas de ciencia y tecnología. Entonces, de acuerdo a la norma técnica, para el dimensionamiento del ambiente se debe considerar un índice de ocupación de 3 metros cuadrados y el área resultante debe incluir un depósito aproximadamente de 15% del área. Ahora, también es importante aclarar que el número de laboratorios va a depender del número de secciones y la carga horaria. Si bien la norma establece el número de laboratorios en función del número de secciones, esto no exime que adicionalmente se aplique los principios de optimización de ambientes para instituciones educativas públicas. Siguiente.
El laboratorio debe contar con mesas de trabajo móviles o grupales, contar con puntos de agua, puntos eléctricos y conexión a gas, el cual, de acuerdo a la evaluación del proyecto, puede reemplazarse por el uso de mecheros. Con respecto al depósito, este ambiente también puede ser utilizado como sala de preparación y en caso el laboratorio de ciencias sea utilizado también para actividades de biología, física y química a la vez, el almacenamiento de estos equipos debe estar diferenciado. Siguiente, por favor. Las actividades pedagógicas pueden realizarse al interior o al exterior, recomendando contar con un área de expansión. Siguiente, por favor. Para el nivel primaria, el taller creativo es el ambiente en el que se desarrollan las áreas curriculares de ciencia y tecnología y arte. Para este caso, debe preverse un punto de gas para el profesor o puede hacerse también el uso de mecheros. Para el nivel secundaria, se utilizará para el área curricular de arte. Además, la norma técnica señala que para dimensionar el ambiente se debe considerar un índice de ocupación de 3 metros cuadrados y el área resultante debe considerar un depósito de aproximadamente 15% del área, que también puede ser utilizado como un ambiente de exposición. Siguiente, por favor. El número de talleres creativos o de arte estará en función de la cantidad de secciones y adicionalmente, bueno, de acuerdo también a lo señalado previamente, para instituciones educativas públicas debería de considerarse adicionalmente el principio de optimización. Siguiente, por favor. Las actividades a realizar pueden ser grupales o individuales, para lo cual se puede implementar mesas fijas o móviles. Además, se deberá considerar al menos 2 puntos de agua, puntos eléctricos, punto de gas para el docente, el cual también puede ser reemplazado por mechero. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entre otros ambientes básicos, contamos con el taller de educación para el trabajo. En esta presentación nos abocaremos a los talleres EPT de emprendimiento económico social. Hay que mencionar que adicionalmente se encuentran con los talleres de educación para el trabajo con formación técnica, que esos lo va a tratar el arquitecto Pedro Valdeón posteriormente. Entonces, respecto a estos talleres EPT dedicados a emprendimientos, hay que mencionar que la norma técnica establece un índice de ocupación de 3.50 metros cuadrados, el cual incluye un área de almacenamiento de aproximadamente el 15% del área de taller. En estos espacios se trabaja en base de kits de diseño o de trabajo y el ambiente debe contar con mesas de trabajo grupales, un área destinada para el docente, un ambiente para el almacenamiento de equipos, contar con 2 puntos de agua, puntos eléctricos adicionalmente. Y en caso se requiera, puede contar con un área de extensión para ampliación del taller. El número de talleres CPT también estará en función a la cantidad de secciones, pero en este caso, para aplicar el principio de optimización, también hay que tener en cuenta si estas actividades que se desarrollan dentro del espacio pueden ser optimizadas o no. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
Siguiente, por favor. Bien, entre otros ambientes básicos contamos con la sala de usos múltiples, lo cual es un ambiente en el que pueden desarrollarse distintas actividades culturales, de educación física o incluso de asambleas, reuniones con padres de familia, entre otros. La norma técnica señala un índice de ocupación de 1 metro cuadrado y el área no debe ser menor al área del taller o del laboratorio en caso de instituciones educativas menores a 5 secciones y no debe ser mayor a 300 metros cuadrados en instituciones educativas a partir de 5 secciones. Hay que mencionar también que de acuerdo a la propuesta pedagógica se puede contemplar un área de escenario, ¿no? El cual este espacio del escenario debe ser adicional al área calculada por la norma técnica. Además, se debería de considerar un depósito cercano, el cual podría servir como camerino y como área de apoyo. Ahora, respecto a la ubicación, como es un ambiente que genera constante ruido, se recomienda ubicar cercano al ingreso. Siguiente, por favor. Bien, entre los espacios utilizados para el desarrollo de actividades físicas, entre estos contamos con la losa multiuso. La norma técnica precisa 2 tipologías de losa multiuso. El tipo 1 está destinado al desarrollo de deportes como básquet y vóley, y en el tipo 2 el desarrollo de deportes como futsal, básquet, vóley y balonmano, ¿no? Entonces, por cada tipología se establece un área mínima, pero adicionalmente se recomienda considerar un ancho de 1 metro, recomendando que sea de 1,50 m, alrededor de esta área para destinarlo a la zona técnica, en donde se van a ubicar los bancos de suplente y mesas de anotación. Siguiente, por favor. Bien, entre otros ambientes, además de los básicos, contamos con los ambientes complementarios, entre los cuales contamos con los ambientes de gestión administrativa y pedagógica, bienestar, servicios generales y servicios higiénicos, ¿no? Los cuales su dimensionamiento y características se encuentran señalados en la norma técnica y van a estar también en función de la cantidad de personal docente que se encuentra en la institución. Siguiente, por favor. Ahora, por lo previamente señalado, hay que mencionar que el programa arquitectónico se define a partir de la recopilación de la información primaria de la institución educativa. En este caso, se necesitan los datos del servicio educativo, las características de las actividades educativas, el cual es señalado por los lineamientos pedagógicos de la institución educativa y los usuarios. A partir de esta información, se realiza un análisis para definir los tipos de ambiente que requerirá la institución. Además, se debe definir el número de ambientes, considerando el tiempo de uso de acuerdo a las actividades que se van a desarrollar. Y finalmente, para el caso de instituciones educativas, se debe garantizar el mayor uso de estos ambientes, por lo cual, en caso de contar con ambientes que no cuenten con mucho uso, se debe evaluar si estas actividades compatibles pueden realizarse en un solo ambiente, para lo cual se podrá aplicar el criterio de optimización. Siguiente, por favor. Bien, las actividades compatibles que pueden realizarse en un mismo ambiente se encuentran definidas por la norma técnica en un primer y segundo grado de compatibilidad. Sin embargo, es factible proponer otros grados de compatibilidad diferentes a los señalados en los cuadros de la norma técnica, siempre que se garantice la disponibilidad horaria, las actividades pedagógicas, el mobiliario, el equipamiento tecnológico, entre otros. Siguiente, por favor. Posteriormente, para definir si las actividades compatibles pueden desarrollarse en un mismo ambiente, se requiere realizar el cálculo de ambientes según el tiempo de uso. La norma técnica señala que la cantidad de ambientes básicos se define
por la demanda de tiempo de uso del ambiente de la semana entre el tiempo disponible del ambiente de la semana. Esta fórmula disgregada puede resumirse en el tiempo de utilización requerido del área curricular entre el total de horas pedagógicas por semana por el coeficiente de utilización, o a su vez también el número total de secciones que hacen uso del ambiente por el número de horas pedagógicas del área curricular en la semana entre el total de horas pedagógicas por semana por el coeficiente de utilización, ¿no? Hay que indicar que la cantidad de horas pedagógicas durante la semana es de acuerdo al plan de estudios de la institución, ¿no? Por el número de secciones que hacen uso del ambiente. Ahora, respecto al punto 2, el total de horas pedagógicas por semana, hay que tener en cuenta la carga horaria semanal, que es distinta para los GER y para los GEC, ¿no? Y también para los niveles primaria y secundaria. Ahora, en respecto con el coeficiente de utilización, hay que tener en cuenta que la norma técnica señala que para este cálculo, para las aulas se utiliza el valor de 0.90, mientras que para los ambientes básicos se utiliza el valor de 1. Siguiente, por favor. Además de los ambientes que tienen que ser compatibles, la propuesta de optimización considera también el tiempo de uso. Es por ello, por ejemplo, que para el caso del servicio multigrado rural de 2 aulas, si bien la ANT establece que se pueden optimizar el aula, el taller creativo y Zoom en un solo ambiente, sin embargo, esta optimización no sería viable. Siguiente. Esto debido a que el uso del aula cuenta con mayor cantidad de carga horaria, por lo cual es conveniente en estos casos optimizar el taller creativo y Zoom en un solo ambiente. Siguiente. Finalmente, hay que señalar que la norma técnica también establece los programas mínimos para lo que son poliocentes completos. Siguiente, por favor. Programas arquitectónicos para el servicio educativo multigrado rural. Siguiente. Servicio educativo de secundaria en alternancia. Siguiente. Secundaria con residencia estudiantil. Siguiente, por favor. Bien, y los cuales pueden variar en función de los requerimientos pedagógicos y las disposiciones de la norma técnica, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte, y más bien le estaría dando el pase al arquitecto Pedro Baldeón. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Más bien, antes de iniciar, Pedro, con la segunda tema a tratar el día de hoy, te recordamos que a través del chat se está compartiendo un enlace para el registro de la asistencia de los participantes. Así también en cualquier momento de la exposición se puede hacer las preguntas del caso a través del mismo chat. Y recordamos que al finalizar la presentación vamos a tener una encuesta en la cual al finalizar la encuesta podrá descargar toda la presentación del día de hoy. También cabe resaltar que basta registrarse una sola vez la asistencia. Gracias. A continuación, continuamos con el arquitecto Pedro Baldión, quien nos va a tratar el segundo tema de la tarde. Arquitecto Baldión. Muchas gracias, arquitecto Rafael, y buenas tardes con todos. Les saluda el arquitecto Pedro Baldeón Mesa. Soy especialista de la Dirección de Normatividad de Infraestructura del Minedu. En esta oportunidad voy a exponer sobre la guía denominada Criterios de Diseño para el Taller de Especialidad de Educación para el Trabajo, del cual fue aprobada mediante su difusión en septiembre del 2021, ¿no? Mediante oficios y memorándum a las
direcciones del Minedu que han participado en este proceso de formulación de dicha guía, ¿no? Así también se ha difundido mediante oficio múltiple a las direcciones regionales. Antes de dar inicio a la exposición, voy a apagar mi cámara para no tener problemas con la conectividad. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, antes de hablar sobre el contenido mismo de la guía de EPT, hay algunos puntos que es necesario mencionar. La primera, cuando señalo norma técnica primaria y secundaria, me estaré refiriendo a la norma técnica de criterios de diseño para locales educativos de primaria y secundaria, que fue aprobado con resolución viceministerial 208-2019 Minedo. Y cuando señale guía EPT, me estaré refiriendo a la guía denominada Criterios de Diseño para el Taller de Especialidad de Educación para el Trabajo. Es lo que vamos a exponer el día de hoy, ¿no? Como segundo, quería señalar y recordarles, ya que la arquitecta Pamela habló sobre el objetivo de la norma técnica primaria y secundaria, ¿no? Nos dice que el objetivo de esta norma es establecer los criterios de diseño específicos de infraestructura educativa, ¿no? Que permite los niveles educativos de primaria y secundaria, ¿no? Entre ellos los criterios de diseño y dimensionamiento de los ambientes que se requieren, ¿no? En los niveles de primaria y secundaria, de las cuales se presentó la arquitecta Pamela, ¿no? Algunos ambientes, como es el aula de innovación pedagógica, entre otros ambientes, así como también para los talleres de educación para el trabajo, ¿no? Este taller desarrolla a la semana 2 a 3 horas, ¿no? Nada más. Pero para aquellos talleres que de especialidad de educación para el trabajo no lo desarrolla, ¿no? Me refiero a aquellos talleres que cubren a la semana 8 horas, ¿no? Es específicamente orientadas a una formación técnica, ¿no? Es por ello que esta guía EPT cubre ese vacío, ¿no? Toda vez que te brinda criterios, dimensionamientos, cantidad de talleres de especialidad EPT, entre otras cosas, pero orientadas a lo que regula la norma técnica primaria y secundaria, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. La norma técnica primaria y secundaria, como ya lo señalé anteriormente, establece disposiciones para el taller de educación para el trabajo, como vemos en la presentación, en el lado izquierdo. Te señala, ¿no? El índice de ocupación, de que es 3.5 metros cuadrados, la capacidad de 30 estudiantes, como también presenta dicha norma diversas configuraciones de mobiliarios para el taller de educación para el trabajo, ¿no? Estas desarrollan actividades de proyectos de emprendimiento económico o social. A manera general, ¿no? Ya que a la semana solo desarrollan 2 a 3 horas pedagógicas, ¿no? Mientras que la guía EPT te establece consideraciones para el taller de especialidad de educación para el trabajo, ¿no? Orientadas a una formación técnica que éstas desarrollan 8 horas a la semana, ¿no? Toda vez que éstas desarrollan actividades específicas y están orientadas a una competencia técnica y digital, ¿no? Como vemos en la imagen derecha inferior, ¿no? Vemos específicamente un taller de especialidad en donde consideran 2 zonas, esto lo vamos a ver más adelante, pero los adelanto para ir familiarizándonos, la zona de investigación y la zona de innovación, ¿no? Siguiente, por favor.
Dicho ello, vamos a empezar con el desarrollo del contenido de la guía EPT, del cual tiene como estructura general 3 disposiciones. En el título 1 se desarrolla aspectos generales, ¿no? Donde se señala el objetivo, ámbitos de aplicación, base normativa que se consideró para la formulación de esta guía EPT, como por ejemplo el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma madre, la norma técnica de criterios generales de diseño, la norma técnica de primaria y secundaria, así como también la norma técnica, la 667-2000, no me recuerdo el año, pero es una norma técnica en donde te establece disposiciones para las instituciones educativas públicas de nivel secundario de la educación básica regular que brindan formación técnica. En el título 2 establece disposiciones acerca sobre el usuario, sobre el mobiliario y equipamiento y actividades pedagógicas, ¿no? Y en el título 3 están relacionadas a los ambientes, ¿no? Específicamente a 16 talleres de especialidad EPT que presenta esta guía, ¿no? En este sentido, vamos a detallar punto por punto de estos títulos a fin de precisar en algunos aspectos, ¿no? Como objetivo, esta guía, dice, establece criterios para el diseño y dimensionamiento de ambientes que conforme el taller de especialidad de educación para el trabajo en las instituciones educativas públicas, ¿no? Ya sean de gestión directa o de gestión privada, pero tienen que ser netamente públicas, ¿no? Del nivel de educación secundaria, de la educación básica regular que brindan formación técnica. Siguiente, por favor. Dentro del ámbito de aplicación, dicha guía es aplicable para todas las entidades y personas de los 3 niveles de gobierno que participen en la identificación, formulación, evaluación y ejecución de los ambientes que conformen el taller de especialidad de educación para el trabajo, ¿no? Asimismo, esta guía es aplicable a las nuevas intervenciones que se realizarán en las instituciones educativas públicas, ¿no? Ojo, esto es para aquellas instituciones públicas del nivel de educación secundaria, de la educación básica regular que brindan formación técnica, ¿no? Siguiente, por favor. Como segunda disposición tenemos los criterios de diseño, donde presenta y desarrollan 3 aspectos. Estas fueron recogidas del artículo 10 de la norma técnica primaria y secundaria, ¿no? De las cuales son disposiciones que permiten el dimensionamiento de un ambiente, ¿no? En este caso, para el dimensionamiento de un taller de especialidad EPT. Estos 3 aspectos lo vamos a ver siempre. La primera es la identificación de los usuarios, la segunda es el análisis del mobiliario y equipamiento, y el tercer aspecto es las características de las actividades educativas, ¿no? Estos 3 aspectos se deben de analizar uno por uno a fin de lograr integrarlos y finalmente llegar a la dimensión y definir la dimensión de este taller, ¿no? Como primer punto tenemos la identificación de los usuarios. Dice, se debe de analizar, identificar a las personas que van a hacer uso de los talleres, ¿no? Las características, los tipos de personas, ¿no? que van a hacer uso. También se debe de analizar e identificar los tipos y características de la cantidad de mobiliario y equipamiento a requerir, ya que cada especialidad técnica en cuanto a mobiliario y equipamiento son distintos, ¿no? Es distinto hablar del mobiliario y equipamiento de un taller de especialidad de estética personal que un taller de especialidad de carpintería y ebanistería, ¿no? Son totalmente distintos. Por eso es muy importante identificar qué características se cuenta con ese mobiliario y equipamiento a fin de dimensionar dicho taller, ¿no?
Y tercero es analizar las actividades pedagógicas a desarrollar en cada ambiente, ¿no? Si este ambiente requiere trabajos grupales, trabajos individuales, ¿no? Se requiere conocer ello, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver en lo que respecta a la identificación de los usuarios, en este caso específico para los estudiantes, se muestra el resumen de la cantidad de grupos de estudio que alberga cada zona, ¿no? Como les señalé anteriormente, cada taller de especialidad EPT va a tener dos zonas: la zona de investigación, gestión y diseño y la zona de innovación práctica, ¿no? Para los talleres de especialidad que albergan dos grupos de estudios, se va a tener un grupo de estudio en la zona de investigación y otro grupo en la zona de innovación. Así, el taller de especialidad que alberga tres grupos va a tener en la zona de investigación un grupo y en la zona de innovación o práctica va a tener dos grupos. Mientras que para los talleres que albergan cuatro grupos de estudios, en la zona de investigación van a tener tres grupos y en la zona de innovación práctica van a haber un grupo, ¿no? Esto lo señalamos al inicio a fin de familiarizarnos. Más adelante vamos a aterrizar, ¿no? Estos talleres de especialidad que conforman dos grupos para conocerlo mejor, ¿no? Siguiente, por favor. En la anterior presentación hablábamos de de los estudiantes, ¿no? Pero en un taller no solo los estudiantes hacen uso, ¿no? Sino también hacen uso el personal docente, el jefe del taller, el personal del servicio técnico, ¿no? Quien realiza el mantenimiento de los mobiliarios o equipos. Es muy importante identificarlos, ¿no? A esos usuarios quienes van a hacer uso también de ese taller, ¿no? Para poder prever algún tipo de espacio, ¿no? Siguiente, por favor. Así como también identificamos las características de los usuarios, considerando aspectos antropométricos, ¿no? Y de accesibilidad, a fin de prever que el diseño de infraestructura sea accesible a todos, ¿no? Y que puedan desarrollar las actividades pedagógicas que demande la sesión de aprendizaje, ¿no? En el taller de especialidad EPT. Es muy importante analizar esas características, ¿no? Si el estudiante tiene una silla de ruedas o quizás tiene otra movilidad reducida que le permite desplazarse, ¿no? Tanto para los estudiantes y tanto para el personal docente, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, la cantidad de preferencial de estudiantes, en este caso es de 20, ¿no? Para el taller de especialidad nos hablamos siempre de grupo de estudios, ¿no? Este grupo de estudios siempre va a tener va a tener una capacidad máxima de 20 estudiantes, ¿no? ¿Por qué de 20? Es porque va a haber talleres de especialidad que cuenten con equipos, máquinas, o herramientas que son riesgosos, ¿no? Y estas pueden derivar a algún accidente, ¿no? Es por ello que según los criterios pedagógicos que nos han señalado, siempre se debe trabajar con un grupo de 20 como máximo, ¿no? Y que ésta obedece al desdoblamiento de una sección, ¿no? Sabemos que una sección es de 30 estudiantes en la zona urbana, ¿no? Esta cantidad se desdoblan en dos grupos, ¿no? Por eso hablamos del desdoblamiento de dos grupos. Y para el taller de especialidad TPT siempre se habla sobre el grupo de estudios, ¿no? Y un grupo de estudios siempre va a tener la capacidad máxima, se podría decir, de 20 estudiantes, ¿no? Esto es en base a la resolución ministerial 667-2018, Minedu, y a los documentos que la Dirección de Educación Secundarias nos lo ha proporcionado, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, ahora vamos a mostrar algunos talleres de especialidad de educación para el trabajo a fin de identificar los grupos de estudios que alberga cada tipo de taller, ¿no? Como por ejemplo este taller de especialidad de estética personal, cosmetología de educación para el trabajo. Podemos observar que el taller alberga dos grupos de estudio, ¿no? Un grupo de estudio alberga en la zona de investigación, gestión y diseño y el otro grupo en la zona de innovación, ¿no? Haciendo un total de 40 estudiantes que puede admitir en este taller, ¿no? Siguiente, por favor. Asimismo, existen un grupo de talleres de especialidad EPT que albergan tres grupos de estudio, ¿no? Esto es debido a que la zona de innovación se pueden albergar dos grupos de estudio, ¿no? Y en la zona de investigación un grupo de estudio, ¿no? Resultando un total de tres grupos de estudio en este taller de especialidad industria del vestido, ¿no? De educación para el trabajo, que alberga en un total o albergaría en un total de 60 estudiantes. Siguiente, por favor. Finalmente, también se tiene un taller de especialidad de educación para el trabajo. Bueno, actualmente solo se tiene un taller, que es el taller de especialidad gestión de micro y pequeña empresa de educación para el trabajo, que alberga 4 grupos de estudio, ¿no? Esto es considerando que en la zona de investigación pueden albergar 3 grupos de estudio y en la zona práctica pueden albergar un solo grupo de estudio, ¿no? Siempre vamos a relacionarlo siempre a manera de resumen, ¿no? Todos los talleres que hemos visto, siempre vamos a hablar aquellos talleres que albergan 2 grupos de estudio, 3 grupos de estudio o 4 grupos de estudio. Para este caso, este taller albergan 4 grupos de estudio. Siguiente, por favor. Ahora bien, el siguiente criterio a considerar es el análisis del mobiliario y equipamiento, identificando los tipos, ¿no? Las características, la cantidad de mobiliarios y equipos, ¿no? Que se requiere según zona o ambiente, ¿no? Como por ejemplo, en la zona de investigación se tiene identificado que se requiere 19 mesas de computadoras de un solo tipo, ¿no? Toda vez que en ese ambiente, en la zona de investigación, desarrollan habilidades digitales, ¿no? De acuerdo a la especialidad técnica que ésta desarrolle, ¿no? Siguiente, por favor. Como hemos identificado a la mesa de la computadora, ¿no? Debemos de analizar las características de este bien, ¿no? Como por ejemplo las dimensiones, ¿no? El largo, ancho, la altura. En caso para aquellas estudiantes con movilidad reducida, ¿no? La altura debe de ser de acuerdo a la A120, al Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? A fin de que ésta puedan estar adecuadamente sentados, ¿no? Es importante, ¿no? Como lo señalé al inicio, identificar a los usuarios. En este caso, la cantidad por grupo de estudio es de 20, ¿no? De los 20, 19 se han identificado que son una mesa estándar, ¿no? Mientras que para un estudiante se debe de considerar también una mesa para que permita, ¿no? Esta mesa para un estudiante con movilidad reducida puede estar ahí también, ¿no? Y también otro criterio a considerar es la disposición, ¿no? Se debe analizar si el equipo requiere de otro mobiliario, ¿no? En este caso la computadora, ¿no? Si requiere, por ejemplo, en la zona de investigación, se requiere que este equipo esté sobre algo, ¿no? En este caso el mobiliario, ¿no? Esto lo hemos puesto a manera de ejemplo, ¿no? Para que se pueda entender fácilmente, ¿no? Ya que el equipo de cada especialidad técnica es bien variado, ¿no? Por ejemplo, un torno CNC requiere de cierto espacio, requiere también de una computadora, una laptop adicional. Para ello se debe de hacer ese análisis a fin de prever todo tipo de mobiliario, ¿no? Siguiente, por favor. Asimismo, se debe de analizar, dice, el uso del mobiliario e equipamiento, ¿no?
tanto para el desarrollo pedagógico y para el desarrollo del mantenimiento, ¿no? Se debe de considerar cuáles son los lados que ésta se utiliza, ¿no? Si es para un fin, por decir, pedagógico, ver cuántos lados se requiere de uso, ¿no? Ahí tenemos cuatro ejemplos, ¿no? Si es de un solo lado, dos lados, tres lados o cuatro lados, ¿no? Es muy importante conocer eso a fin de poder ubicar, ¿no? el mobiliario y equipamiento dentro del espacio, ¿no? Del ambiente o zona, ¿no? Siguiente, por favor. Finalmente, el último aspecto a considerar se debe de conocer las características de las actividades educativas, ¿no? Esta debe de partir de la identificación del análisis funcional, ¿no? De los usuarios, de los mobiliarios. Se deben de analizar las actividades pedagógicas a desarrollar en cada ambiente, en cada zona, en cada área que conforma el taller de especialidad TPT. Siguiente, por favor. Ahora bien, la guía desarrolla 16 talleres de especialidad de educación para el trabajo a manera de fichas, ¿no? Donde se señala la capacidad por grupo de estudios, el índice de ocupación, el área, algunas especificaciones técnicas a tener en cuenta dependiendo de cada taller, entre otros aspectos, ¿no? En esta oportunidad se va a presentar a los 5 talleres de especialidad de PT señalados de color rojo, ¿no? Siguiente, por favor. Como señalé anteriormente, vamos a presentar a 5 talleres de especialidad. Una de ellas es este taller de especialidad de estética personal, cosmetología de educación para el trabajo. Esta, no, pero antes, quiero, señalar que cada taller, como les decía anteriormente, presenta 2 zonas, ¿no? La zona de investigación y la zona de innovación. La zona de investigación, las actividades pedagógicas que éstas van a desarrollar son, identifican necesidades, ¿no? O identifican problemas, recogen, seleccionan y organizan información, ¿no? Generan ideas y también desarrollan un prototipo digital, ¿no? En 2D y 3D. Mientras que en la zona de innovación desarrollan habilidades técnicas, operando máquinas, ¿no? Y herramientas y diseñan un bien o servicio. Acá quiero hacer hincapié que para el taller de especialidad gestión y micro y pequeñas empresas, solo ese taller no se llama zona de investigación, sino se denomina zona práctica, ¿no? En donde realizan simulación de los servicios en secretariado, administración y contabilidad, solo para ese taller de gestión de micro y pequeña empresa. Para los demás talleres es la zona de innovación. Siguiente, por favor. Bien, como les señalé, vamos a presentar los siguientes talleres de especialidad. Para este caso es el taller de especialidad de industrias alimentarias, que tiene la capacidad de albergar 3 grupos de estudio. Estos grupos de estudios pueden estar en paralelo, ¿no? Este taller tiene la particularidad de que tiene 5 áreas, ¿no? 5 áreas en la zona de innovación, que es el área de lácteos, el área de panadería, el área de frutas y hortalizas y granos, ¿no? Y el área de depósitos, de limpieza y de almacén. Acá este taller, en la zona de investigación, desarrollan actividades de instrumentos de recojo y procesamiento de información, mientras que en la zona de innovación diseñan el proceso productivo, ¿no? Elaboran planes de acción, etcétera, ¿no?
Y asimismo también desarrollan áreas de lácteos, panadería, frutas, hortalizas y granos, ¿no? En el lado derecho se presenta, ¿no? Aquellos mobiliarios y equipos a manera de referencia, ¿no? Ya que esta nos permitió dimensionar este taller, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Este segundo taller de especialidad tenemos al de ebanistería, carpintería y de educación para el trabajo, ¿no? En este taller, la particularidad es que solo albergan dos grupos de estudio, uno en la zona de investigación, señalado de color rojo, ¿no? Y la zona de innovación, señalado de color gris. Pero acá la diferencia es que esta zona de innovación tiene una expansión, ¿no? En el área exterior, ya que permite la maniobra, ¿no? De aquellos recursos que pueden ser de madera, ¿no? Que puedan ser o llegar mediante un vehículo, ¿no? Etcétera, ¿no? Las actividades pedagógicas que se desarrollan, ¿no? En la zona de investigación es el recojo de información, ¿no? Diseñan muebles, hacen el modelado y también lo imprimen, ¿no? Para que en la zona de innovación pueden desarrollarlos, ¿no? Eh, También a manera de referencia se señala aquellos mobiliarios y equipos, ¿no? Para que lo puedan tener en cuenta, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, tenemos acá el taller de la especialidad de construcción civil y albañilería de educación para el trabajo. Este taller albergan 3 grupos de estudio. Tiene un índice de ocupación de 3,94, haciendo un área de 236 metros cuadrados, ¿no? En la zona de investigación que está resaltado, señalado de color rojo, desarrollan actividades de diseño y procesamiento de información, conceptualizan y diseñan la propuesta de valor, ¿no? Y validan los prototipos e imprimen la documentación, ¿no? En el lado izquierdo, el área de dibujo arquitectónico es en la zona de innovación, ¿no? Desarrollan el dibujo arquitectónico, tanto de instalaciones eléctricas, sanitarias, ¿no? Y en la parte inferior, que albergan otro grupo, esa es la zona práctica, ¿no? Donde el mobiliario es más flexible, ¿no? Toda vez que el mobiliario es móvil, ¿no? Pueden desplazarse y puedan ocupar un espacio más amplio, ¿no? Siguiente, por favor. Y por último, tenemos el taller de la especialidad de gestión de micro y pequeña empresa. Este taller, como les señalé anteriormente, tiene la capacidad de albergar 4 grupos de estudio. El índice de ocupación es de 2,23 metros cuadrados, ¿no? Y tiene un área de 178 metros cuadrados. Este taller tiene la particularidad que cada ambiente es independiente, ¿no? Se puede ingresar por el exterior, de las cuales en la zona de investigación, gestión y diseño tiene 3 áreas, ¿no? El área de administración, el área de secretariado y el área de contabilidad. Y estas a la vez permiten que sus mobiliarios puedan distribuirse de diversas maneras, ¿no?
Mientras que en la zona práctica, estos mobiliarios también son flexibles, ¿no? Ya que permiten también desarrollar dos tipos de actividades pedagógicas. Uno es la distribución que estamos viendo, que es la de tipo oficina, ¿no? Y la otra actividad es la de hacer un mini auditorio, ¿no? Este ambiente tiene esa capacidad, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, por otro lado, la guía presenta tres tipos de cuadros. Estas permiten estimar la cantidad de talleres de especialidad de educación para el trabajo por sección, ¿no? Como por ejemplo, tenemos este cuadro número 4, los cuales se presenta la cantidad de talleres de especialidad EPT, en donde albergan dos grupos de estudio, ¿no? Esto según número de secciones, ¿no? Podemos ver en este cuadro dos tablas. La primera tabla está orientado a aquellas instituciones educativas que son jornada escolar regular de secundaria con formación técnica, y el siguiente cuadro que está a la derecha es con jornada escolar completa de secundaria con formación técnica, ¿no? En la tabla que está al centro, es la GER, se tiene dos columnas, ¿no? La primera columna se presenta el rango a tener en cuenta, ¿no? Y en la segunda columna es el resultado de la cantidad de talleres, ¿no? Que debe haber de acuerdo al rango, ¿no? Con esta misma idea están desarrolladas todos los cuadros, ¿no? Como a manera de ejemplo, en el lado izquierdo tenemos el taller de especialidad que albergan dos grupos, ¿no? Esto para tenerlo en cuenta, ¿no? Se lo ha colocado acá para recordar, ¿no? Cuáles son esos talleres que albergan dos grupos. Pero acá quiero señalar y resaltar que para que se cumpla esta tabla se debe de cumplir o tener en cuenta las condiciones que señala, ¿no? A manera de nota en la parte inferior derecha, ¿no? Para que se cumpla esta tabla, se debe de considerar que debe haber o debe tener o debe realizarse, perdón, 4 horas pedagógicas mínimas a la semana en la zona de investigación, ¿no? En la parte que está señalado de color rojo, ¿no? En esa zona de investigación dice que tiene que desarrollarse 4 horas pedagógicas mínimas a la semana, ¿no? Y las 4 horas pedagógicas restantes se debe desarrollar en la zona de innovación, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que cada grupo de estudios a la semana tiene que desarrollarse 8 horas, ¿no? 8 horas a la semana. 4 horas en la zona de investigación y las 4 horas en la zona de investigación, ¿no? Esa es la primera y la segunda condición que nos dice, ¿no? Y que estos dos grupos desdoblados de una sección reciben clases, dice, en paralelo, ¿no? En el taller de especialidad de PT de la misma especialidad técnica, ¿no? Pero en diferentes zonas. Y regresan juntos a la misma hora. ¿Esto qué quiere decir? Que de una sección, a manera de ejemplo, en una sección completa, llamémoslo así, una sección de 30 estudiantes, se desdoblan dos grupos, ya sea de 15-15 o 16, otro número. Eso va a depender de la cantidad de alumnos que prefieran, ¿no? A algún tipo de taller, ¿no? Pero siempre se va a dar dos grupos de estudio, ¿no? Estos dos grupos de estudio salen, por ejemplo, de las 2 primeras horas han tenido matemáticas, ¿no? De ahí les toca, sus 4 horas restantes, les toca hacer el taller de especialidad TPT. De esta sección de 30 secciones, como se desdobla en dos grupos, van a salir al taller y van a retornar juntos para hacer la otra asignatura, ¿no? Ese es lo que específicamente quiere decir esa condición. Y que esto aplica tanto para la GER y GEC, ¿no? Dependiendo de las circunstancias de cada tabla, ¿no? Siguiente, por favor.
Siguiente, por favor. También tenemos este cuadro 5 en donde es referido, ¿no? Para aquellos talleres que albergan 3 grupos de estudio, ¿no? Similar al anterior, cada tabla está orientada uno para la GEC y el otro para la GER, ¿no? Ojo que son para aquellas instituciones educativas de secundaria con formación técnica, ¿no? Acá, como tenemos 3 grupos de estudios, la cantidad de talleres especiales es distinta, ¿no? En comparación con la cantidad de talleres que albergan 2 grupos. Acá, similar al anterior caso, es que para que se cumplan estas dos tablas, se deben de cumplir también estas condiciones que están señaladas a manera de notas, ¿no? Acá se debe desarrollar 3 horas pedagógicas mínimas y continuas en la zona de investigación, ¿no? Y las restantes son 5 horas pedagógicas mínimas y continuas en la zona de innovación. Acá recordando que cada grupo de estudio debe de desarrollar a la semana 8 horas, ¿no? 3 horas en la zona de investigación y las 5 horas en la zona de innovación, ¿no? Al decir mínimas y continuas, esto significa que en un solo día yo voy a desarrollar ya sea mis 3 horas o mis 5 horas, ¿no? No significa que yo lo voy a desarrollar 2 horas en un día y 1 hora en otro día en la zona de investigación. No, eso no significa, ¿no? Para que se cumpla esta tabla, tiene que ser horas pedagógicas mínimas y continuas. 3 horas pedagógicas mínimas en la zona de investigación, el lunes, por ejemplo, y el martes voy a hacer mi zona de innovación, mis 5 horas restantes. Eso es lo que debe de realizarse para que se cumplan estas tablas, ¿no? Otra condición es que cada grupo desdoblado va a desarrollar sus 8 horas, ¿sí? Al igual que en el caso anterior. Y que el taller de especialidad de educación para el trabajo puede albergar diferentes secciones o grados de la misma especialidad aplicable para GER y GEC. ¿Eso qué quiere decir? Que en este taller de especialidad que albergan 3 grupos pueden darse el caso de desarrollarse las clases de manera paralela, ¿no? Con otro grupo de estudios, ¿no? O con otro grupo de otra sección distinta, ¿no? Eso es lo que te permite este taller de especialidad TPT. Siguiente, por favor. Bien, como cuadro 6 y última es para aquellos talleres, ¿no? Que albergan 4 grupos de estudio. De igual como se señaló en los cuadros anteriores, para que se cumplan esta tabla se tiene que tener en cuenta esas condiciones que están señaladas a manera de nota, ¿no? Recordemos que este taller de especialidad que albergan 4 grupos, 3 grupos están en la zona de investigación y un grupo está en la zona práctica, ¿no? Una de las condiciones es que acá se debe desarrollar 2 horas pedagógicas mínimas y continuas al día, ¿no? O sea, en la zona de investigación, como yo tengo que desarrollar mis 8 horas a la semana, 2 horas puedo hacer un día en el área de administración, las otras 2 horas puedo hacerlo en otro día puede ser en el área de secretariado y las otras 2 en otro día puede ser en el área de contabilidad. Para este taller te permite esa flexibilidad, ¿no? La cantidad de horas mínimas y continuas al día deben de ser siempre 2 horas. Así como también en la zona de práctica, también te dice 2 horas, ¿no? Siendo un total, ¿no? De 8 horas, ¿no? Acá, igual los grupos desdoblados desarrollan 8 horas pedagógicas a la semana, ¿no? Y que éstas retornan juntos, ¿no? A su aula origen, ¿no? Y esto es aplicable tanto para la jornada escolar regular y para la jornada escolar completa, ¿no? Siempre para aquellas instituciones educativas de secundaria con formación técnica.
También otra de las condiciones es que los dos grupos desdoblados de una sección pueden recibir clases en paralelo, ¿no? Pueden estar en el área de secretariado un grupo y el otro grupo puede estar en el área de contabilidad o en el área de administración o en la zona práctica, ¿no? Pero siempre trabajando en paralelo porque recordemos que de la sección desdoblada siempre deben de retornar juntos a la sección original, ¿no? Llamémoslo así, ¿no? Y otras consideraciones, ¿no? Sabemos que la GER a la semana se desarrolla 35 horas y para la GEC se desarrolla la semana 45 horas, ¿no? Esta condición es aplicable para todos los cuadros. Siguiente, por favor. Bueno, a manera de ejemplo, para poder determinar la cantidad de talleres de especialidad de educación para el trabajo que se requiere, se ha considerado esto a manera de ejemplo, ¿no? Iniciando con una pregunta, ¿no? ¿Cuántos talleres de especialidad de educación para el trabajo tendrá la institución educativa con jornada escolar completa, ¿no? Del nivel secundaria de la educación básica regular que brinda formación técnica? Para saber la cantidad que tendrá esta institución educativa, debemos de precisar algunas condiciones, ¿no? Porque, para ser sincero, hay condiciones diversas, ¿no? Va a depender de la realidad de la institución, etcétera, ¿no? Pero para este ejemplo se debe de considerar ciertos aspectos, ¿no? Una de ellas es que la institución educativa debe ser del nivel secundario de la educación básica rural que brinda formación técnica. ¿Esto qué quiere decir? Que el área curricular de educación para el trabajo siempre se debe de dar 8 horas a la semana, ¿no? Se debe de conocer la cantidad de secciones. Para este ejercicio se está considerando las 60 secciones en total, ¿no? Y que cada sección debe contar con 30 estudiantes, ¿no? También se debe de considerar la cantidad de secciones por grado. Para este ejercicio se está considerando 12 secciones por grado, ¿no? Y que también se debe de tener en cuenta que se va a desdoblar una sección en dos grupos de estudio, ¿no? Y también que estos grupos desdoblados reciben clases en paralelo, ¿no? De la misma especialidad técnica, pero en diferentes zonas, ¿no? Y regresan juntos a la misma hora, ¿no? La institución educativa cuenta con 10 especialidades, es importante saber con cuántos cuentan. Para este ejercicio, la institución educativa cuenta con 10 especialidades, ¿no? Siguiente, por favor. Asimismo, dice el área curricular de educación para el trabajo, debe de tener 8 horas pedagógicas a la semana, ¿no? Y que para el taller que desarrollan dos grupos, 4 horas, se debe considerar 4 horas pedagógicas mínimas y continuas en la zona de investigación, así como también 4 horas pedagógicas mínimas y continuas en la zona de innovación. Para el taller que albergan 3 grupos, se debe de considerar 3 horas pedagógicas mínimas y continuas en la zona de investigación y las 5 horas pedagógicas mínimas y continuas al día en la zona de innovación. Así como también para el taller de 4 grupos, esta debe de contar con 2 horas pedagógicas mínimas y continuas en los 3 ambientes, ¿no? Haciendo un total de 6 horas pedagógicas a la semana, ¿no? En la zona de investigación y las 2 horas restantes en la zona práctica, ¿no? Esto es muy importante de conocer cuántas horas desarrollan a la semana, ¿no? A fin de poder utilizar las tablas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, a fin de estimar la cantidad de talleres de especialidad TPT de esta institución educativa que, que hemos tomado como ejemplo, hemos hecho esta pequeña presentación, ¿no? En donde se ha calculado, ¿no? O estimado, ¿no? La cantidad de talleres, ¿no? En el cuadro superior vemos cómo los 10 talleres, ¿no? De especialidad de EPT
se ha agrupado por grupos, ¿no? En el taller de 2 grupos tiene 4 talleres PT, ¿no? Taller de especialidad de educación para el trabajo. En el grupo de taller de 3 grupos se tiene 5 talleres de especialidad y en el taller de 4 grupos se tiene solo un solo taller. Esto es, se podría decir, los talleres de especialidad que oferta la institución educativa. Obtenido eso, empezamos a utilizar las tablas, ¿no? A fin de poder determinar la cantidad de talleres, ¿no? Que ésta requiere, ¿no? El cálculo de estos, para determinar la cantidad de talleres es según número de secciones, ¿no? En el cuadro número 4 podemos, en el cuadro del lado izquierdo inferior, podemos apreciar lo señalado de color rojo, ¿no? Que es de 1 a 5 secciones se requiere un taller, ¿no? Y de 6 a 10 secciones se requiere 2 talleres. Como a manera de ejemplo, en el cuadro superior tenemos al taller de estética personal y cosmetología, ¿no? Dice que tienen 10 secciones y las 10 secciones requieren de 2 talleres, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? Hemos utilizado el cuadro 4, ¿no? A fin de determinar la cantidad de talleres, ¿no? Que albergan 2 grupos de estudio. Asimismo, para aquellos talleres que albergan 3 grupos, ¿no? Señalados de color azul, podríamos decir, la tabla se encuentra en el lado derecho inferior, ¿no? Acá nos señala que de 1 a 5 secciones se requiere un taller, ¿no? Entonces hemos usado ese dato a fin de insertarlo en la tabla, ¿no? 5 secciones requiero un taller, ¿no? Así sucesivamente. Y para el taller de 4 grupos, que es el cuadro número 6, que está en la zona centro inferior, tenemos que de 1 a 10 secciones se requiere un taller, ¿no? Acá recordemos que en este taller albergan 4 grupos, ¿no? Y pueden estar en simultáneo dos secciones, ¿no? Por eso se requiere más secciones, pero menos talleres, ¿no? Por eso de acá de 1 a 10 secciones se requiere un solo taller. Y lo llenamos en el cuadro y acá hacemos la sumatoria, ¿no? De todas las secciones con las que cuento, que me da 60, debe de coincidir con con las secciones que se ha tenido a manera de ejemplo. Y acá, para este caso, ¿no? Se requiere 11 talleres, ¿no? 11 talleres de especialidad de educación para el trabajo, ¿no? Del cual este dato debe ser incorporado al programa arquitectónico que va a definir dicha institución educativa, ¿no? Acá quiero señalar que la guía recomienda considerar siempre el número máximo de los ratios, ¿no? ¿Qué quiero decir ello? Por ejemplo, el cuadro número 6, ¿no? Del cuadro inferior, de 1 a 10, se tiene una sección, ¿no? O sea, acá se recomienda tomar el ratio mayor, ¿no? Que es 10, ¿no? Puede ser 9, puede ser 8, de 1 a 8 secciones puede ser, ¿no? Pero nosotros recomendamos que sea tomado en cuenta el ratio mayor, ¿no? A fin de estimar mayor uso a la semana, el uso de este taller, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esto es a manera de resumen. Esta guía EPT debe ser complementada con, primero con nuestra norma rectora, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? También es complementada con la norma técnica de criterios generales, que es la que nos da disposiciones generales, y está directamente relacionado con la norma técnica primaria y secundaria, ¿no? Ya que cubre ese vacío, ¿no? que, que- que se requiere para los talleres de especialidad TPT. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusión, sí.
acá a manera de conclusión, las normas técnicas o guías, ¿no? No son una receta para hacer un colegio, ¿no? Sino son herramientas de análisis, ¿no? Para el diseño y planeamiento de una infraestructura educativa particular, ¿no? Eso a manera de conclusión. Siguiente, por favor. Eso sería todo por mi parte. Quedo atento a alguna consulta o comentario adicional. Gracias. Muchas gracias, Pedro. A continuación vamos a tener un par de minutos para ver si nos hacen llegar alguna consulta que tengan sobre la, la norma técnica expuesta y la guía de EPT. Asimismo, se les reitera que en caso no se hayan registrado todavía, pueden hacerlo hasta minutos después que culmine la asistencia técnica a través del enlace que aparece en el chat, indicando sus datos para que podamos contactar o absolver cualquier consulta que nos quieran hacer, que siempre está puesto por esta dirección de correo electrónico para cualquier consulta sobre aplicación de la normativa de infraestructura. Asimismo, finalizando esta pausa, se pone a disposición una encuesta de satisfacción, al culminar la cual ustedes podrán descargar esta presentación que se ha realizado el día de hoy. Entonces, pasamos a una corta pausa para ver si tenemos alguna consulta adicional. Y de no ser así, estaremos cerrando la presente asistencia técnica. Gracias. Bien, como no tenemos consultas hasta el momento, agradecemos la asistencia a esta actividad de discusión normativa y les invitamos a una próxima que se realizará el mes de septiembre, para lo cual estaremos remitiendo oportunamente la convocatoria, en la cual se desarrollará una norma técnica distinta. Y reiteramos que a las personas que no se hayan registrado todavía, hacerlo a través del enlace que aparece en el chat. Y invitamos también a realizar la encuesta de satisfacción, al culminar la cual podrá descargar la presentación compartida el día de hoy. Le agradecemos por su atención y los esperamos en una próxima oportunidad. A nombre de la DINOR, muchas gracias y hasta una próxima. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.